Buenos días. Vamos a presentar entonces el desprendimiento de retina posterior a extracción de cristalino claro en miopes altos y si esto es posible de evitar. Cuando nosotros consideramos cualquier opción terapéutica, sea médica o quirúrgica, nosotros consideramos cierto rango de riesgo que puede tener el paciente. Sin embargo, cuando hablamos de terapias opcionales o sobre todo de cirugías opcionales, este rango de seguridad tendría que ser mucho más alto que aquellos procedimientos realizados por necesidad médica. Y la extracción de cristalino claro en miopes altos cae dentro del rango de estos procedimientos que son considerados opcionales. Dentro del contexto histórico, la extracción de cristalino claro fue promovida ya a inicios del siglo XIX para tratamiento de la miopía con algunos reportes de complicaciones. Sin embargo, a gran escala fue presentado por el oftalmólogo ucraniano Fukala, quien presentó una serie de casos en las cuales practicaba el procedimiento a pacientes bastante jóvenes, menores de 40 años, que tuvieran un defecto refractivo de más de 15 dioptrías y algunos pacientes incluso el procedimiento se llegaba a realizar de forma bilateral. Las contraindicaciones eran que el paciente fuera mayor de esta edad debido a la dificultad que significaba extraer el cristalino cuando este ya tenía cierto grado de dureza. Y también la existencia de lesiones en el fondo de ojo, lesiones atróficas, eran una contraindicación para el procedimiento. El reporte de los resultados de esta cirugía fue que los pacientes llegaban a mejorar entre 3 a 5 veces su agudeza visual e incluso muchos pacientes podían por primera vez trabajar y hacer su vida de forma independiente. A pesar de la resistencia inicial de muchos oftalmólogos de prestigio, poco a poco los reportes de Vincent Fukala fueron tomando más fuerza, mostrando los resultados que tenía en el procedimiento en estos pacientes jóvenes. Muchos de ellos, como por ejemplo von Hippel, Vanes o Weiler, llegaron a declarar que este procedimiento beneficiaba mucho a los pacientes que podían hacer su vida normal, que podían trabajar, lo recomendaban incluso de practicarlos en niños, practicarlos de forma bilateral para evitar una miopía severa o la progresión a miopía patológica. Y consideraban que la oposición de muchos oftalmólogos de la época, como por ejemplo Donders o Van Greff, eran exagerados y que los riesgos eran establecidos por razones teóricas y no los llevaban a la práctica. De esta forma, a finales del siglo XIX, en Europa se habrían realizado unas 3.000 cirugías de cataratas en pacientes miopes altos jóvenes. Sin embargo, estos reportes de Vincent Fukala fueron también publicados en Estados Unidos y en Estados Unidos la técnica no ganó mayor aceptación, fueron muy pocos los pacientes reportados. Muy pronto, a inicios del siglo XX, empiezan los primeros reportes de complicaciones. Dentro de ellos, el más temido, aunque no era el único, era el desprendimiento de retina. Comienzan los reportes de oftalmólogos reconocidos con una incidencia de desprendimiento de retina que iban desde el 2.6% hasta el 26% en algunas series. Entonces comenzaron a preguntarse si es que no había sido un reporte inicial de buen resultado quirúrgico, pero que con el tiempo este procedimiento llevaba a un riesgo alto de pérdida visual y por lo tanto se dejó de practicar ampliamente como procedimiento terapéutico. A finales del siglo XX empiezan a aparecer algunos reportes que nos hacen pensar si realmente con la mejora de las técnicas quirúrgicas que se ofrecían entonces o que se ofrecen ahora, podríamos reducir esta incidencia. Nos basamos entonces en el reporte de Perkins que nos muestra cuál es el riesgo real de desprendimiento de retina en miopes de acuerdo al defecto refractivo que presente. Él presentó en su serie que en miopes mayores de 10 dioptrías presentaban un riesgo de desprendimiento de retina anual de 0.68%.
Entonces, las series que se publicaron posteriormente trataban de comparar la incidencia de desprendimiento de retina pseudofáquico con la incidencia de desprendimiento de retina en pacientes miopes altos, pero que no habían sido operados de catarata. Los dos reportes más importantes, más reportados en la literatura que tenemos, son los de Collin del 99 y de Berzela en el 86. Realmente este reporte de Berzela fue el que hizo que muchos cirujanos empezaran a considerar nuevamente la extracción de cristalino claro en estos pacientes miopes, porque mostraba una incidencia de solamente 0.66% de desprendimiento de retina en 8 años de seguimiento de pacientes operados. Pero realmente, si nosotros consideramos que por cada 10.000 habitantes tenemos, que por cada 10.000 pacientes miopes altos mayor de 10 dioptrías tenemos 68 desprendimientos de retinas anuales, con el reporte de Berzela esta incidencia pues disminuía mucho, disminuía a 8.2 pacientes por cada 10.000 anualmente. Entonces, que la extracción de cristalino claro se introdujera más bien como un factor protector al desprendimiento de retina, no quedaba muy, no dejaba muy convencido a los cirujanos del momento. En el reporte de Collin, por el contrario, muestra que en un seguimiento a 7 años se presentó desprendimiento de retina en el 8.1% de pacientes, esto es 115 desprendimientos de retina por cada 10.000 pacientes miopes altos, y prácticamente era el doble de incidencia con respecto a los pacientes que no se operaban, respecto a la misma edad. Y salieron o fueron publicados posteriormente reportes que ajustaban este riesgo a la edad de los pacientes, siendo claramente mayor la incidencia de desprendimiento de retina. Esto es un estudio francés que habla del riesgo de desprendimiento de retina a 4 años, a un seguimiento de 4 años, y nos muestra cómo los porcentajes de incidencia son bastante más altos en pacientes menores de 50 años. Y el riesgo de miopía, el riesgo de desprendimiento de retina total, igualmente se estima que en 4 años es un 9.21%, o sea que más del 2% anual, mucho más de la serie que había publicado Berzela. Entonces, ¿cómo se podía reducir el riesgo? Si bien se consideraba que algunas series publicaban riesgos bastante bajos, de menos del 2%, las series daban algunos hallazgos que podían incrementar el riesgo, como por ejemplo la realización de capsulotomías posteriores con láser YAG por opacidad de cápsula posterior. Entonces se decía o se postuló que si se puede reducir la incidencia de opacidad de cápsula posterior y excluir a los pacientes con lesiones retinales periféricas preexistentes o excluir a aquellos que no tuvieran desprendimiento de vitrio, entonces podíamos reducir dramáticamente la incidencia de desprendimiento de retina post-lensectomía, y esto podría ofrecerse como un procedimiento más seguro. Entonces, se reportó lo siguiente. En la serie de Fernández Vega nos presenta que con respecto a la capsulotomía posterior, 4 de los 4 pacientes que presentaron desprendimiento de retina habían tenido un procedimiento de capsulotomía posterior, es decir, al 100%, frente al 77% de pacientes que se había realizado capsulotomía, pero en los cuales el desprendimiento de retina no se había realizado. La serie de Barraquer también nos muestra un aumento del riesgo casi del doble. El 11% de pacientes que se hicieron capsulotomía posterior presentaron desprendimiento de retina versus el 5.5% de los que no se lo realizaron. En la serie de Ripandelli, donde solamente se muestran 41 desprendimientos de retina posteriores a extracción de cristalino claro, 14 de estos pacientes habían sido sometidos a capsulotomía posterior, es decir, aproximadamente un 30%. Igual en la serie de Collin, el 61% de la población habían sido sometidos a capsulotomía posterior, y de los 4 desprendimientos de retina que muestran en su serie, 3 de estos se habían realizado capsulotomía. Entonces, se postuló que de repente en los pacientes que se reportaba capsulotomía, o en las series, mejor dicho, que presentaba el resultado de desprendimiento de retina,
era porque dentro de su población tenían una incidencia muy alta de este procedimiento. No así en las series que postulaban o que presentaban incidencias más bajas. En la serie Fernández Vega se muestra este resultado y se ve que realmente no hay diferencias significativas con respecto al porcentaje de pacientes que hacen o no desprendimiento de retina y el paciente que se realiza capsulotomía. En los reportes vamos a ver que la opacidad de cápsula posterior se va a presentar aproximadamente 18 meses después de la cirugía de cataratas y que cuando se presenta desprendimiento de retina, este se presenta en promedio en 15 meses después del procedimiento de capsulotomía. Y este riesgo se puede mantener hasta 4 años después, como vemos en la serie de Collin, los 3 de los 4 pacientes que presentaron este resultado, el desprendimiento de retina, este se produjo 4 años después del procedimiento de capsulotomía. Entonces, llegan algunos estudios que tratan de decidir si es que evitando la necesidad de capsulotomía posterior podemos reducir la incidencia de desprendimiento de retina y se muestran algunas estrategias. Ya de por sí el implante de un lente intraocular se había visto que con respecto a los pacientes que no se implantan lentes intraoculares, estos podían tener una mayor incidencia de opacidad de cápsula posterior, pero también la forma del lente intraocular tenía cierta importancia. Los lentes de bordes cuadrados, que ejercían mayor presión en la zona P de la bolsa capsular, impedían la migración de células epiteliales que podían quedar en los fondos de sacos hacia la cápsula posterior. Además, la colocación de un anillo de tensión capsular podía también tensar esta bolsa capsular, aumentar la presión en el punto P y disminuir la migración de estas células, además de estabilizar la bolsa capsular y disminuir la frecuencia de descentramiento del lente intraocular. Entonces, algunas series presentaron sus resultados. Por ejemplo, en esta serie publicada por Keles, vamos a ver que a pesar de que no se reportan desprendimientos de retina, la necesidad de capsulotomía posterior va a disminuir de forma importante cuando se implanta un anillo de tensión capsular con respecto a los pacientes que no se implanta. Sin embargo, los valores de significancia pues, no son muy importantes. Otra razón por la que podrían ayudar estos anillos de tensión capsular es porque se reporta que algunas inserciones onulares podrían ser atípicas y no insertarse en las pars, en el músculo ciliar como nosotros tenemos conocimiento de habitual, sino que podrían existir inserciones más largas que se prolonguen hasta la zona anterior de la retina y que estas inserciones podrían ser responsables de tracción periférica y posterior desprendimiento. Y a ese nivel también se podría actuar. Otro de los procedimientos que se introdujo, que se postuló como forma de evitar el desprendimiento de retina era la realización de un láser profiláctico periférico, ya sea en la localización de las lesiones periféricas o incluso como medida de seguridad, como barrera de seguridad, aun cuando no existieran lesiones periféricas. Entonces, se postulaba pues que el desprendimiento de vítreo posterior sería un factor protector para el desprendimiento de retina posterior a extracción de cristalino claro. Pero si no existía este desprendimiento de vítreo posterior, o sea, si todavía tenemos el vítreo adherido y todavía tiene la posibilidad de ejercer tracción, podemos fotocoagular las lesiones periféricas y esto podría evitar que se desprendiera la retina. Sin embargo, algunos estudios nos han mostrado que más bien la realización de fotocoagulación periférica en estos pacientes que el vítreo no se ha desprendido podría más bien aumentar el riesgo de desprendimiento. Entonces, algunas series publicadas nos muestran cómo se comporta el vítreo posterior en pacientes miopes.
Es cierto que en pacientes miopes altos, a edades más tempranas, vemos un mayor incremento de la frecuencia de desprendimiento de vitrio posterior. Y esta frecuencia se va equiparando con pacientes no miopes a medida que vamos avanzando en edad. Sin embargo, no es muy alto el porcentaje de desprendimiento de vitrio posterior en estos pacientes, apenas alcanza un poco más del 20%, es decir, lo comparable a un paciente entre 40 o 50 años, quizás un poco menos. En la serie de Ripandelli nos muestra un panorama de cómo se encuentra el vitrio en los pacientes que presentaron desprendimiento de retina. De las 41 pacientes que presentaron desprendimiento de retina, 22 de ellos tenían una lesión a la que se podía atribuir el desprendimiento de retina, es decir, desprendimiento de retina móvil. Los otros 19 pacientes presentaron PBR y no se puede establecer dónde se encontraba la lesión primaria. De estos 22 pacientes, 15 tenían lesiones periféricas, localizadas en la base del vitrio, y la base del vitrio se encontraba desprendida en el momento de la cirugía. Pero en otros 7 pacientes, las lesiones que habían causado el desprendimiento no se localizaban en la periferia, sino que eran bastante posteriores y sobre todo localizadas en la proximidad de los grandes vasos. En 5 de ellos y en 2 de ellos, este desprendimiento se produjo por un agujero macular. En estos pacientes, solamente en 3 de ellos existía un desprendimiento de vitrio posterior. En 4 de ellos existía una laguna vítrea intermedia grande y la hialoides posterior se hallaba todavía fuertemente adherida a los bordes de estos desprendimientos y también a la zona macular, en el caso de que se produjo secundario un agujero. Con una adhesión tan fuerte que solamente se pudo liberar completamente la mácula en el 50% de estos casos. Entonces nos muestra que el comportamiento del vitrio podría no ser el mismo que nosotros observamos para pacientes hemétropes o para pacientes de más edad. Y algunos reportes, esto no solamente en pacientes miopes, sino también en pacientes hemétropes que son fotocoagulados profilácticamente antes de realizar cirugía de cataratas, algunos reportes nos muestran que los desgarros pueden producirse en la zona del margen, donde se pone este láser, por ejemplo, bloqueando una degeneración latiz, e incluso el desgarro que produce el desprendimiento de retina puede producirse en una zona bastante más alejada de donde se puso el láser profiláctico. Y que cuando se originan en los bordes posteriores a este tratamiento, nos puede dar origen a desgarros posteriores que son de mucho más difícil manejo y quizás de peor pronóstico. La serie de Ripandelli, por ejemplo, nos muestra que de estos 41 pacientes que tuvieron desprendimiento de retina, 26 de ellos recibieron láser profiláctico incluso en 360 grados, y que en 4 de estos 26 ojos el desprendimiento se produjo en el borde posterior de donde se había colocado el tratamiento con láser. La serie de Collin nos muestra que de los 4 pacientes con desprendimiento, solamente uno de ellos tenía una barrera de láser profiláctico, pero que en este paciente tuvo un pobre resultado visual, porque se trató de un desgarro posterior que hizo un redesprendimiento y requirió de una segunda cirugía. Con respecto al resultado final, es decir, nosotros podríamos concluir que de presentarse esta complicación, el desprendimiento de retina, nosotros podemos operar al paciente, podemos intervenir, y al reaplicar la retina podríamos conseguir un buen resultado visual finalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la serie de Ripandelli? De los 41 pacientes que tuvieron desprendimiento de retina, 22 de ellos tuvieron el desprendimiento móvil y 17 de ellos tuvieron PBR. Los 22 pacientes con desprendimiento móvil fueron operados, aproximadamente a 15 se les realizó un cerclaje escleral con banda en 360 grados, y 7 de ellos se llevaron a vitrectomía primaria.
Y de los pacientes con PBR, de 17 pacientes, 15 fueron operados porque 2 de ellos evolucionaron rápidamente a la tisis bulbi y no alcanzaron a realizarse cirugía. 9 pacientes en total requirieron de 2 o más operaciones para la reaplicación de la retina. Los pacientes en los cuales fallaba la colocación de banda de cerclaje inicial y eran llevados a vitrectomía, y en estos fueron los que más fracasos se presentaron. Y el porcentaje de éxitos anatómicos fue en todos los pacientes operados con desprendimiento móvil y en 13 de los pacientes operados con PBR. Sin embargo, el éxito anatómico no está directamente traducido con el éxito funcional. Vamos a ver que solamente 8 de los ojos con desprendimiento móvil alcanzaron una visión mejor de 20/60, y que cuando existía PBR el resultado era bastante menos favorable. Solamente 4 ojos lograron una visión mejor de 20/200. Cabe mencionar que en los ojos que recibieron implante de lente intraocular, todos estos pacientes tuvieron que, los lentes intraoculares e incluso el complejo capsular tuvo que ser extraído a fin de poder hacer una limpieza completa del vitrio anterior para evitar el redesprendimiento, y esto se realizó en 26 ojos, en los 26 ojos que recibieron vitrectomía. Entonces, vemos que no, a pesar de tener la mejor disposición de las técnicas quirúrgicas, el resultado funcional no siempre va a ser el óptimo, no siempre va a ser el mejor el que se puede ofrecer a estos pacientes. Las conclusiones de esta revisión, entonces: la extracción del cristalino claro con objetivos refractivos en miopes altos es una cirugía electiva y como tal no ofrece el nivel de seguridad necesario para ofrecerse como un procedimiento de rutina al paciente. En cuanto a las medidas profilácticas que se han presentado dentro de las series revisadas, no es que produzcan o reduzcan efectivamente el desprendimiento de retina en pacientes jóvenes. Por lo tanto, sería razonable postergar la cirugía de cataratas en miopes altos a fin de esperar que se produzca un desprendimiento de vitrio posterior completo, o en todo caso hacer un tratamiento completo del vitrio en el mismo procedimiento de cirugía, con vitrectomía posterior y la colocación del láser en lesiones periféricas, profilácticas o posteriores que podamos encontrar durante el procedimiento. Esa era la revisión, muchas gracias. Si hay preguntas. Fiorella, con relación al anillo de expansión capsular y la supuesta reducción de los problemas retinales por el hecho de poner un anillo de expansión capsular, ¿encontraste alguna evidencia? Evidencia, aquí hay un artículo que no sé por qué en el modo de presentación de pantalla completa no me dejó presentar. Este estudio, doctor, habla así de una reducción de la opacidad capsular posterior, que no se presentaron desprendimientos de retina en estos pacientes, incluso en un seguimiento largo, como de 43 meses, ¿no? Prácticamente 4 años. Pero este estudio pues, se hizo en pacientes mayores, de lo que regularmente se hace una cirugía de extracción de cristalino claro. Pero que directamente muestren implante de anillo y reducción de desprendimiento de retina per se, no, doctor. Solamente reducen la incidencia de opacidad de cápsula posterior. Sí, este es un tema pues que es un muy buen ejemplo de lo que representa la información científica y las publicaciones. Tenemos la época de Fucala, pues que lleva ya más de 100 y pico de años, en donde, como mostró Fiorella, las publicaciones iniciales eran de mucho entusiasmo y la cirugía de hace 100 años era una cosa horrible, o sea, era sin microscopio, y sin embargo, miren ustedes los oftalmólogos, Fucala publicando y los oftalmólogos creyendo que el resultado era, pues, que se justificaba la cirugía. Y eso, hay análisis que muestran que fue un verdadero desastre.
¿sí? O sea, la cantidad de ciegos que se generaron por Fucala, y Fucala se volvió sinónimo de bestialidad en oftalmología, ¿sí? Si a usted quería insultar a alguien, le decía Fucala, más o menos. Pero miren cómo esa historia se ha repetido. Luego vino con la FACO el entusiasmo de que no, que es que en la época de Fucala, pues la técnica quirúrgica era muy primitiva comparado con lo que hacemos ahora. Y entonces arrancó la FACO y dijeron, si se hace con FACO y no hay decompresiones bruscas del globo, no va a haber problema. Y hubo otro boom, que son los estudios que mostró Fiorella, y de nuevo, datos convincentes de que no pasa nada. Hasta que comienzan a aparecer los estudios publicados por los retinólogos que sí muestran pues desastres, ¿no? Y desprendimientos de retina y pérdidas severas del ojo. Y ahora estamos en un nuevo resurgir de la cirugía refractiva. Están pues los cirujanos refractivos con el empuje de bajar la edad y con los lentes multifocales. Y básicamente lo que uno encuentra es que uno encuentra evidencia y estudios y se puede pegar de los estudios para lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, el cuento de que basémonos en la ciencia y basémonos en la evidencia, pues tiene mucho de dónde coger. Usted se puede ir, como dicen los gringos, cherry picking, y ir encontrando los artículos que más le gustan y que más se acomodan a su forma de pensar. Yo les digo, yo eso fue a finales de los 90. Yo me comí el cuento de que con la FACO la cirugía del cristalino claro en miopes definitivamente iba a cambiar, pero decidí hacerlo con seriedad y hice 12 ojos. Después de hacer los 12 ojos paré y lo seguí durante 5 años. Y todos eran pacientes muy advertidos. Todos los que se les desprendió la retina consultaron rápido, se les hizo vitrectomía rápido y tuvieron buen resultado. Entonces considero que no hice daños serios, pero fue 60%, o sea, el 60% de pacientes menores de 40 años se les desprendió la retina. Entonces, pues, cuando uno quiere encontrar evidencia para lo que uno quiere hacer, la encuentra, pero si uno de verdad busca la verdad, pues examina sus datos, examina sus resultados. A mí me pareció que no era justificado. Usted podría elaborar y decir, bueno, como mostró muy bien Fiorella, si yo soy capaz de estudiar el estado del vítreo de un miope y saber que el vítreo posterior se desprendió, ¿eso es verdad? Miren los estudios, revisen la literatura de la doctora Kyoko Ono Matsui, la de los OCTs de campo amplio, y verán lo difícil que es. Todos los diagnósticos clínicos, ecográficos, con OCT sencillos, con biomicroscopía, están pifios. La doctora muestra cómo las variaciones en la adherencia y en el desprendimiento del vítreo en los miopes es distintísimo a la patología de las personas normales. Y por eso no sirve el láser periférico, porque usted a qué le está dando en la periferia. Usted no le está dando a la base del vítreo o al límite posterior de la base del vítreo. Usted le está dando ahí al azar a una zona de la retina y usted realmente no sabe a qué le está dando. El vítreo está adherido al polo posterior, tracciona el polo posterior. Parece desprendido, pero tiene otra capa. Y eso lo ve uno muy bien en cirugía. En cirugía es que uno se da cuenta. Y por eso para mí fue como una iluminación cuando la doctora Matsui mostró eso con el OCT, porque era la prueba de lo que uno veía en cirugía cuando operaba desprendimientos de retina en miopes. Y sobre todo cuando había casos complicados y casos a los que se le habían hecho implantes.
Entonces, es muy difícil saber cuál es la situación del vítreo de un miope preoperatorio a menos que tenga OCT de campo amplio. Ni con ecografía, ni con OCT, ni con biomicroscopía. Lo sabe bien en cirugía. En cirugía sí ve uno todas esas adherencias, todas esas lagunas, todas esas bandas. Entonces, decir que yo me puedo preparar adecuadamente para sacarle el cristalino a un miope, prepararle la retina, que el vítreo, saber, eso es paja, eso no es así, no se puede saber. Yo les comento y más o menos traté de resumir, pero pues tenía muy poquito tiempo en la charla para hablar de eso, pero les comento rápidamente cuál es mi recomendación en el manejo de miopes. Primero, si es un desprendimiento de retina miópico asociado a miopía alta, la cirugía es ab interno y es lensectomía o vitrectomía. Siempre lensectomía y sí lensectomía del cristalino claro, dejando al paciente afáquico. Esa cirugía tiene una tasa de reaplicación muy superior a cualquiera de las técnicas con cerclajes y ahí mostró Fiorella los malísimos resultados que están publicados con cerclajes y la gente sigue haciendo cerclajes, ¿sí? Reoperaciones, complicaciones y ojos que terminan o perdidos o con muy mala visión. Nosotros tenemos pendiente y hemos hecho, es decir, tenemos las bases de datos, tenemos todo de la seguimiento y reporte de muchos años de cirugía de desprendimiento de retina miópico ab internos, 0 cerclajes. Los resultados son muy buenos. No hemos llegado a publicar por problemas con los seguimientos, pero los resultados son muy superiores a los de cerclajes. Segundo punto, ¿qué hace usted con un miope joven que hace catarata? Pues bueno, hay que operarlo, no hay que operarle la catarata, pero ¿cuál es la cirugía de catarata? De nuevo, para mí la cirugía debe ser no faco con anillo dejando cápsulas, sino que debe ser facoemulsificación, vitrectomía, y en la mayoría de esos casos no hay necesidad de usar lente. Entonces, usted al hacer vitrectomía ve realmente qué es lo que está pasando con el vítreo, dónde está el vítreo insertado, dónde están las lesiones a las cuales hay que hacerles profilaxis, porque muchos de esos sitios de inserción del vítreo, pues la retina está muy adelgazada, está traccionada, pero no tienen nada que ver con la base del vítreo tradicional de los normales. Son sitios muy regados y muy dispersos. Entonces, el láser ahí tiene sentido después de haber quitado uno el vítreo y de ver dónde están las zonas de tracción y adelgazamiento. Entonces, para mí, esa debe ser la cirugía. Y si usted decidiera, pues que para mí la recomendación, ¿qué le digo yo a un miope, por ejemplo, de menos 23 dioptrías, que se le desprendió la retina de un ojo y que quedó viendo muy bien sin gafas? Y está contentísimo y le dice a uno, doctor, ¿y por qué no me hace lo mismo en el otro? Sí, si funcionó tan bien para este ojo del desprendimiento o para este ojo de la catarata, ¿por qué no me hace lo mismo en el otro? Pues yo le digo, mire, si usted puede funcionar así, sea con lente de contacto o simplemente funciona así, monovisión, este ojo de lejos y el otro ojo lo usa para cerca, pues funcione así. Si no puede funcionar con un lente de contacto, entonces consideramos, pero tenga en cuenta que a pesar de que vamos a hacer profilaxis y vitrectomía, hay riesgo de problemas retinales. Desde luego que hay riesgo sin operarse también. Ya le desprendió la retina en un ojo, es miope alto en el otro, pues tiene riesgo sin operarse. Entonces, algunos pacientes, algunos poquitos, han tomado esa decisión. Cuando ya tienen uno operado, están muy contentos, han tomado la decisión de operarse el otro. Pero con información. De allí a estar vendiendo uno faco refractiva para miopes jóvenes como la solución perfecta, que no tiene ningún problema, pues definitivamente yo les puedo decir con absoluta certeza
que eso está guiado más por el interés económico que por el interés de beneficiar a los pacientes. Tuvimos una discusión en el reciente congreso, un poquito ruda sobre ese tema, pero fue muy evidente, pues, de los proponentes de hacer la cirugía, porque lo dijeron muy claro, pues, no, pues es que ¿cómo va uno a venderle la cirugía al paciente si le dice la verdad? Si le dice que tiene un riesgo aumentado de desprendimiento de retina, eso es absurdo. Yo no le puedo vender la cirugía al paciente, no lo puedo convencer de que se opere. Entonces, estamos hablando de cosas muy distintas. Estamos hablando de que usted hace mercadeo y vende cirugías, o de que usted está en el asunto de... Usted está en el asunto de ayudar a los pacientes. Entonces, claro, uno quiere ayudar a un miope alto de 35, 39, 40 años, que está aburrido de sus gafas gruesotas, que está aburrido de sus lentes de contacto, que oye hablar de la cirugía refractiva. Y uno quisiera saber, creer que hay una cirugía muy buena. Yo creo que la cirugía que hay es la ensectomía vitrectomía. Y si uno va a hacer algo, eso es lo que tendría que hacer. Pero aún así, yo no me... Es decir, si un paciente la pide fervientemente, le digo que existe y que existe esa posibilidad, pero que yo le recomiendo que trate de funcionar o con sus gafitas o con sus lentes de contacto. Ese cuadro es... Sí, doctor, no sé por qué no apareció en la presentación inicial, solamente para mostrar lo que mencionaba usted con respecto al seguimiento. Si yo busco estudios donde tengan menos de 30 meses de seguimiento, realmente la incidencia de desprendimiento de retina es prácticamente cero, excepto por un estudio que no está publicado, fue solamente una serie presentada. Pero si ya nos vamos más de 30 meses, ahí comienzan a presentarse los casos de desprendimiento de retina y lo muestran las series que tuvieron hasta 7 u 8 años de seguimiento. Y ustedes conocen las curvas que hemos mostrado mucho, ¿no? Que la curva de tasa de desprendimiento de retina con los años contra la edad, si hablamos de FACO o cirugía de catarata en personas mayores de 70 años, sin cirugía de catarata la curva es casi plana, una pequeña elevación. Pues sabemos que a medida que pasan los años aumenta el riesgo de desprendimiento de retina. Con cirugía de catarata, la curva está un poquito por encima de eso. Pero a medida que coge los grupos de menor edad, las curvas todas son para arriba, y son 7, 8 años. Eso no quiere decir que no vea uno. Yo veo mucho paciente que a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses de la cirugía de catarata joven se le desprendió la retina. Y ya lo veremos en el trabajo, que ese sí creo que va a salir pronto. ¿Qué tanto es? Pero usted dice, a veces la gente queda tranquila con un porcentaje, dice 7%, 5, 10. Para mí, yo estoy convencido que es mucho más alto que eso, pero bueno, aceptemos que 7, 5, 10 el desprendimiento de retina, y eso pareciera tolerable. Vaya y métase en la vida de cada uno de estos pacientes, lo que le ha pasado, lo que ha sufrido, las consecuencias que ha tenido por haberlo operado de catarata tan joven. Y el otro argumento es decir, no, pues es que de todos modos le iba a pasar, ¿sí? Que eso también lo oí en el Congreso. Un oftalmólogo que dijo, no, a esos manes a todos, de todos modos se les desprende la retina. Pues eso es muy burdo, decir que a todo el mundo de todos modos se le va a desprender la retina. Pues no, si está claro que el porcentaje de desprendimiento de retina aumenta dramáticamente con la cirugía, pues definitivamente uno está induciendo algo. ¿Comentarios o preguntas? ¿Algún partidario que quiera defender la posición? Porque es bienvenida la controversia, ¿no? La controversia fue bastante fuerte en el Congreso. Buenos días, doctor Castro. Buenos días. Luis Eduardo Rosero. Básicamente, pues por escuela, nosotros seguimos sus lineamientos, que son los verdaderos, pienso yo. Si uno revisa la literatura,
se da cuenta de que la miopía patológica es una entidad muy compleja en su fisiopatología. Ahora bien, está súper demostrado que después de los 50 años o antes de los 50 años, si tomamos esta edad como referencia, hay unos cambios óptimos fisiológicos que hacen más o menos riesgosa la cirugía. En este caso, por encima de los 50, usted lo ha demostrado repetidas veces, que aumentan los riesgos. Ahora bien, el cirujano de segmento anterior, con el respeto que se merece, el que piensa de esa forma es muy simplista, porque basa su conocimiento básicamente en una técnica mecánica que es sacar un cristalino y permitir que la visión llegue a la retina, pero se le olvida que la retina es el eje fundamental para poder captar esa visión. Y ahí hay unos cambios fisiopatológicos, ya lo decía la doctora Fiorella, en el sentido de que hay unas adherencias vítreas sobre vasos, sobre fobia, en la base del vitro, que hacen diferente ese trasegar del vitrio en estos pacientes miopes y que siempre se deben tener en cuenta. Ahora bien, se ha demostrado también que cuando se retira el cristalino hay unos cambios químicos, inclusive en el vitrio, que hacen que estas fibrillas de colágeno y de ácido hialurónico tengan un comportamiento diferente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y que no digamos cuando estos pacientes, si el cirujano de segmento anterior no lo toma en cuenta, tienen estafilomas. Cuando estos estafilomas tienen unas dinámicas de fuerza tangencial que está traccionando y que van a generar retinosquisis, agujeros maculares, etcétera, etcétera, pues ahí sí que lo vemos más simplista todavía ese procedimiento de cirugía de catarata. Me parece que, bueno, la otra cosa es lo de la escuela, porque hace poco vi en mi consulta un cirujano, un retinólogo que me envió un paciente para que le hiciera un control y vi como un miope alto le puso una banda, pues el paciente estaba bien, pero yo creo que por escuela, es una escuela mexicana, cambian las connotaciones, ¿no? O el cirujano cambia también su visión sobre la cirugía. Nosotros la tenemos clara, yo creo que debe quedar claro que en nuestra escuela se rige por la vitrectomía. El paciente de catarata tiene que ser abordado de manera diferente y no es sencillo y debe ser abordado por un cirujano de segmento posterior. Muchas gracias y muy buena la charla. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, Hugo? Sí, buenos días. No, básicamente es como recordar a los residentes y a los que están viendo la presentación que uno debe pensar, ponerse en los zapatos del paciente. Si yo fuera el que me voy a poner los ojos en riesgo para quitarme algo que puede ser solucionado con otras cosas como gafas, como lentes de contacto, pues hombre, ¿para qué voy a arriesgar mi ojo? Yo tengo un número no bajo de consultas aquí en Retina de pacientes que quieren un segundo concepto sobre cirugía refractiva, inclusive la SIC y facorefractiva. Y a todos los desinflo y les digo, mire, no vale la pena. Usted tiene un lente de contacto que no le funcionó, se lo quitó y no pasó nada. Cambió sus gafas, pero usted lo que se opera quedó operado. Y les hablo del riesgo que existe. Que muy bien usted lo ha mencionado y Fiorella pues lo acaba de documentar nuevamente en la presentación. Entonces, el mensaje para los residentes es ese. Hay muchas formas de abordar problemas refractivos, pero el último que debe ser puesto en consideración es una faco en cristalino claro. Eso es un atentado contra la fisiología del ojo y el riesgo de complicación es muy alto y es irreversible. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Sí, ahí yo insisto en que yo me baso en la mejor información que uno puede recopilar y nosotros hemos hecho de verdad, pues porque es que ni siquiera lo he hecho yo, o sea, eso lo han hecho los fellows, como acaba de hacerlo Fiorella. Han hecho revisiones pues muy cuidadosas y yo en ningún momento planteo esto tiene que ser así, no, busquemos a ver qué evidencia hay en favor de esto, en favor de lo otro. Por ejemplo, ahora dijeron en el Congreso
No, con el anillo capsular se elimina el problema de desprendimiento de retina, ya eso está solucionado y eso se sabe. Y entonces le dije a Fiorella, busquemos a ver qué evidencia hay de que poner un anillo de expansión capsular en una FACO, en un miope, de verdad elimina el riesgo de desprendimiento de retina. Pues sí, hay un trabajito por ahí que sugiere que puede ser por ahí. Pero uno conociendo toda la fisiopatología del vitrio y los mecanismos por los cuales se rompe la retina, le cuesta mucho trabajo creer que porque salió un papelito diciendo que la tasa con anillo de expansión capsular, de opacidad capsular es menor y por lo tanto la tasa de YAG es menor y por lo tanto la tasa de desprendimiento prácticamente desaparece, pues es difícil creerse ese cuento. Entonces, nosotros hacemos el mejor esfuerzo por buscar la mejor evidencia y eso lo correlaciona a uno con lo que está viendo en la realidad. Es que si usted está viendo en la realidad que le están llegando pacientes que los operaron de FACO refractiva y se les están desprendiendo la retina, y a veces no hablemos de miopes, pacientes jóvenes, hemétropes, hipermétropes, que se les está desprendiendo la retina y que si no fueron advertidos muchas veces se demoran en consultar, se demoran en ser diagnosticados y tienen daños permanentes. Entonces, lo que usted tiene que hacer es darle la información al paciente. Yo les digo, si me llega mañana una miope de 35 años, que es miope de menos 25, y que por razones mentales, psicológicas, de nariz, las que usted quiera, no usa gafas, no está dispuesta o no ha podido adaptarse al lente de contacto, pues esa persona en la práctica es casi ciega, ¿sí? Ve, es capaz de leer aquí a 2 centímetros, pero el resto está muy fregada. Y esa persona en su vida diaria ve muy mal y le dice a usted, ¿hay una solución para esto? Sí, sí la hay. Para mí la solución es la ensectomía, vitrectomía. Pero le advierto muy claramente, mire, esto es una solución quirúrgica y usted se está sometiendo a unos riesgos que yo espero poder disminuir. No lo puedo demostrar haciendo de una vez la vitrectomía. Creo poder disminuir. Y el paciente decide, ¿sí? Si es un paciente que en la práctica, en su vida diaria, está prácticamente ciego, pues usted sí le puede ofrecer esa opción. Pero miren la situación, es una situación bien extrema. Distinto, muy distinto al paciente de 45, 48 años, hemétrope, viendo 20/20, que viene y le dice, doctor, yo he oído que ya hay cura para la presbicia. Y usted muy fresco le dice, sí, listo, venga, yo lo programo, ya le pongo un lente multifocal. Y ese paciente, y tengo el caso específico, a los 2 meses después de la cirugía se le desprende la retina. Y cuando viene a la cirugía de retina le pregunta a un doctor, ¿y esto tuvo algo que ver con la cirugía? Y uno le tiene que decir, sí, sí, esto está asociado con la cirugía. Y a mí, ¿por qué nadie me explicó? A mí, ¿por qué nadie me dijo? Bueno, no, ahí le toca a uno decir, no sé por qué no le explicaron, por qué no le hablaron de riesgos. Pero la otra cara de la moneda es que a ese mismo paciente, yo le digo, como le digo, sí hay cirugía, se puede hacer, pero mire el riesgo. Prácticamente ninguno decide, todos optan por la gafita. Entonces, usted informe al paciente. Ahora, desde luego que va a filtrar mucho paciente. Si su oficio es vender, como decía el colega, pues no, ¿cómo le voy a decir eso a un paciente si entonces no opero a nadie? ¿No? Y mi oficio es hacer harta cirugía refractiva. Fukala, Fyodorov, Sato, pues ahí está la historia de la oftalmología con barbaridades que se hicieron en ojos. Y si usted quiere ser uno más, pues bienvenido a pasar a la historia como uno de los bárbaros de la oftalmología. Denis quiere opinar. Creo que está ahí. Sí, sí. Me decía preguntar, yo sí soy también una fiel creyente de la técnica. A veces nos gusta decir mucho una cosa, como decía Lucho, por escuela, pero realmente uno termina haciendo las cosas no por escuela, sino porque realmente ve que funcionan. Pero sí hay dos cosas que he visto que me cuesta trabajo hacerlas tal cual, y es, yo les estoy haciendo a todos vitrectomía posterior por pars plana,
porque sí he visto que usted a algunos les hace vitrectomía por limbo, pero realmente si lo que queremos es liberar bien esas adhesiones del vítreo y limpiar bien la base del vítreo, no sé si tal vez es por la habilidad, pues, pero no he logrado hacerlo bien vía limbar. Entonces no tengo como claro ahí a quiénes se las haría anterior y a quiénes posterior. Yo realmente me ha funcionado pues hacerlo mejor posterior a todos. Y lo otro es el implante del lente. Entonces, al comienzo los dejaba todos áfacos. Me llegó una paciente médica una vez sin DR, pero miope alta, en realidad era como de 19, 17 dioptrías, no era altísima, pues no era más de 20. Entonces le parecía a ella como, le parecía terrible quedar en afaquia, y me decía, no, pero ¿cómo así que no va a tener lente? Y yo, bueno, listo, entonces hagamos la biometría. Y era un lente chiquito, pero le puse lente en un ojo y en el otro ojo, que pues lo operé primero uno y lo dejé en afaquia. Y en el segundo me dijo, no, yo quiero tener lente. Bueno, le puse el lente en el segundo y se sentía muy diferente. Entonces, no sé cómo qué justificación tendríamos para no ponerle el lente, dependiendo obviamente si son muy miopes y el lente pues es de 0,50 o de 1, pues no, pero yo más o menos lentes por encima de 4 estoy poniéndoles el lente y ellos sienten la diferencia. Entonces, no sé, en cuanto a la vía de la vitrectomía anterior a posterior y el implante de lente, como que es Sí, lo que han llevado a esas decisiones. son dos puntos muy, muy buenos, Denis. Mi regla ha sido, si yo puedo ver la retina bien vista, si yo puedo saber razonablemente en qué posición está el vítreo y que esté el vítreo posterior desprendido. Ya dije que eso no es fácil y que eso en muchas ocasiones uno no lo puede tener con seguridad, pero si lo puede con algún grado de seguridad, porque con la ecografía, con el OCT, con la observación clínica, usted ve que el vítreo se desprendió en una forma más o menos organizada, o sea, todo el vítreo, pues usted sabe que por vía anterior va a ser capaz de remover ese vítreo central haciendo una vitrectomía profunda y así una capsulotomía posterior amplia central. ¿Cuántos pacientes entran en esa categoría? La verdad, muy poquitos. Entonces usted tiene razón. Es mucho más seguro, es mucho más confiable hacer la vitrectomía por pars plana porque puede uno iluminar mejor, ver toda la retina, ver las zonas de adherencia del vítreo. Es una de las pocas situaciones en donde yo creo que se justifica casi de rutina la Triam para ver el vítreo, porque son vítreos, son laminitas de vítreo muy delgaditas y la Triam sí te ayuda aquí a ver el vítreo. Entonces, probablemente usted esté más en lo cierto de que la vitrectomía en cataratas de miopes altos debería hacerse siempre por pars plana. A mí lo que me ha pasado es que me he logrado, digamos, he logrado salir adelante con unos pocos, son poquitos, pero he logrado salir adelante y he seguido a esos pacientes cuidadosamente y les va muy bien. Y digo, bueno, les evité 3 entradas por pars plana. Fue bueno, pero realmente, si nos ponemos en la realidad del examen previo de un miope y lo que podemos hacer en cirugía, usted tiene toda la razón. Más bien la tendencia debe ser por pars plana. En cuanto al lente, pues yo siempre he dicho que entre -3 y +3. Y +3 no, o sea que si el cálculo le da entre -3 y +3, no ponga lente. De pronto, ahí estoy estirando un poco la cosa y debería ser más bien entre -3 y +1, ¿sí? Y si le da -3 o -4, pues +3 o +4 el cálculo, pues debería poner un lente. La única razón para no ponerlo es que, ¿para qué ponerlo si el paciente va a quedar hemétrope o cerca de la hemetropía y el cálculo, pues ustedes saben que los miopes no es muy exacto, entonces el error ahí es mucho más común, un error de 1 o 2 dioptrías, y esa es la razón del -3 a +1 o +2, que está uno dentro del margen de error. Y que si usted llega a tener algún problema retinal, que son muy raros ya después de haber hecho una buena vitrectomía, pero si lo llega a tener, pues se le vuelve muy fácil de manejar en el posoperatorio, inyectando un gasecito en el consultorio y haciendo láser y posicionando al paciente, no tiene que volver a llevar el paciente a cirugía, incluyendo agujero macular, ¿no? Se puede manejar con procedimiento de consultorio. Esa es la principal razón para no poner un lente si no se necesita, pero desde luego,
que si se necesita, así sea de poder bajo, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo no tengo la regla de no poner lente, sino en los desprendimientos de retina, ¿sí? Cuando estoy tratando un desprendimiento de retina, sí, de rutina no lo pongo, porque entre otras, ahí sí que es difícil calcular el lente, o inclusive tener el lente disponible, pues, porque son urgencias y cosas de eso. Pero si es una miopía, una catarata en un miope programado, y me da que el lente, que le tengo que poner un lente para que no quede hipermétrope, sí. Sí, lo que pasa es que los miopes, si los deja usted con hasta 3 dioptrías de miopía, también queda muy contento. ¿Se acuerda de que el miope está muy acostumbrado a que su mundo cercano lo tiene muy claro? Y si uno lo deja de métrope, generalmente queda descontento, ¿sí? Entonces, no le debe uno apuntar a la hemetropía. Cierto, listo. Muchas gracias. Muy buenos los dos comentarios. Sí. Doctor, ¿Alguna otra cosa? Doctor, una cosita que me acaba de ocurrir. Siempre dentro del protocolo, y cada vez que uno revisa más y más, el protocolo en un paciente de miopía debe incluir definitivamente el OCT macular, porque es que a veces uno puede interpretar unos hallazgos, un pronóstico, pero el OCT hoy por hoy, que es fundamental, ya le enseña, le indica que pueden haber cambios que van a influir sobre ese pronóstico visual. Muchas gracias. Sí, otro punto clave, y gracias por traerlo a cuento. Yo insisto siempre, cuando está el residente en el consultorio y vemos un miope alto, le digo, mírele con cuidado la mácula, porque no va a ver la patología. ¿Sí? Uno, en los miopes altos, por más cuidadoso que sea, tiene un alto porcentaje de casos donde no ve la patología, no ve ni la patología subretinal ni la prerretinal. El OCT hace toda la diferencia en miopes. Entonces, en miopes, el OCT es absolutamente mandatorio. E idealmente, pues, ojalá algún día lleguemos a tener ese OCT de campo amplio que hace la doctora Matsui, porque ahí sí vamos a poder saber cuál es la verdad del vitrio. Y vamos a llegar a la conclusión de lo que estaba sugiriendo Denis, que a la mayoría de los pacientes hay que darles vitrectomía, porque el vitrio está pegado de formas muy raras y muy distintas y en patrones totalmente distintos a los de los pacientes normales. ¿Sí? Muy buena la presentación. Me gustan mucho las presentaciones que permiten tiempo de discusión y que generan algo de controversia, aunque este grupo no es tan controversial, pero por lo menos sacamos a la luz puntos creo que han sido de mucha utilidad. Si no hay más comentarios, entonces damos por terminado. Gracias, doctor. Gracias, Fiorella. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.